No hay necesidad de tal trepidación, dijo Lu Zeng, sus ojos azul gélido reflejando una confianza que rayaba en lo divino. Incluso si las circunstancias nos obligan a entrar en los pozos más profundos de este lugar, tengo el poder de bajarlos con seguridad y ciertamente tengo el poder de volver a sacarlos. Nadie se perderá. Sí, milord. Entiendo. El Linzu inclinó la cabeza en un gesto de sumisión total, silenciando sus protestas. Se dio cuenta de que contra una fuerza de la naturaleza como Lu Zeng, las advertencias de los hombres comunes eran irrelevantes. Lu Zeng apretó el puño, el sutil zumbido de su energía interna preparándose para enviar a unos cuantos monstruos invasores más a una tumba prematura. Aceleró el paso, despejando el camino dentado con gestos de sus manos sin esfuerzo. No estaba descartando las advertencias de El Linzu por arrogancia, sino por una evaluación realista de sus propias capacidades. Entendía su miedo, habían visto a un escuadrón de fuerza comparable destrozado y ensangrentado. Pero para Lu Zeng, los peligros insuperables que podrían aniquilar a equipos veteranos como el Tigre Escorpión o la Espiral Escarlata eran poco más que una distracción tediosa. El grupo descendió rápidamente a las entrañas del planeta, su velocidad excedía con creces la de cualquier equipo de exploración estándar. La navegación de Lu Zeng era impecable, guiada por el radar infalible de su fuerza espiritual, lo que reducía el riesgo de una emboscada accidental a casi cero. No tenía deseos de demorarse en la atmósfera opresiva de la cueva más de lo necesario, su objetivo era quirúrgico. Encontrar la beta de Mitril, asegurar los recursos y partir. Al cruzar el umbral hacia el nivel 25, el miasma negro se volvió notablemente más denso, una sopa espesa de energía de otro mundo que puso a prueba su resolución. Lu Zeng lo contrarrestó irradiando una presión psíquica aún más intensa. Deteniéndose momentáneamente, Lu Zeng cerró los ojos y expandió su red sensorial hasta su límite absoluto, catalogando cuidadosamente cada vibración y firma de calor en los túneles circundantes. Finalmente, nivel 25, susurró. En mi nivel actual de cultivo, analizó internamente, siempre que no tropiece con una monstruosidad legendaria de rango 9, prácticamente no hay nada en esta fisura que represente una amenaza genuina para nuestras vidas. Ahora, a recordar las coordenadas específicas mencionadas en los archivos mineros clasificados con respecto al depósito de plata. Lu Zeng tenía el diseño preciso del sistema de cuevas subterráneas grabado en su memoria fotográfica. Desató su fuerza espiritual una vez más, enfocándola en un foco psíquico megapoderoso que parecía brillar a través de la mismísima roca de los pisos inferiores. Mentalmente pasó por alto 100 firmas de calor borrosas e irrelevantes, su enfoque se estrechó en un único objetivo cristalino, la beta de plata. Después de varios segundos de intensa concentración, sus ojos finalmente se abrieron de golpe, una rara chispa de genuina emoción burbujeando en su pecho. He localizado la fuente, anunció, su voz resonando con una urgencia recién descubierta. Síganme de cerca y no se queden atrás. Sin esperar una respuesta, Lu Zeng despegó, moviéndose como un fantasma a través del terreno dentado a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Al ver a Lu Zeng atravesar el supuestamente letal nivel 25 como si fuera un jardín cuidado, los miembros del escuadrón Tigre Escorpión quedaron momentáneamente congelados en su lugar, con las bocas abiertas por la incredulidad. Saliendo de su trance, se apresuraron a seguirlo, sus pesadas mochilas rebotando rítmicamente contra sus armaduras mientras gritaban, «Señor. Por favor, espérenos». El guerrero de corte militar estaba completamente desconcertado. «Esperen, ¿no habíamos acordado no ir más profundo?» El Linzu no respondió, su enfoque estaba totalmente en mantener el aura dorada de Lu Zeng a la vista mientras caían en picado por los niveles 26, 27, 28 y 29, deteniéndose finalmente en el umbral del nivel 30. Lu Zeng se movía con un impulso aterrador y sin peso, su silueta apenas un borrón en la oscuridad. A pesar de la presión aplastante de la atmósfera, su ritmo nunca vaciló incluso cuando el miasma negro se volvió lo suficientemente espeso como para ahogar la luz de sus lámparas. Incluso para los maestros más experimentados, la visibilidad caía en picado hacia la ceguera total.
Las dudas comenzaron a roer la resolución de El Insu, y los miembros del escuadrón Tigre-Escorpión sintieron los primeros dedos fríos del pavor subiendo por sus espinas dorsales. Ninguno de ellos se había atrevido jamás a aventurarse tan profundo como el 30º piso. El Insu miró la oscuridad opresiva y absoluta que los presionaba desde todos los lados y habló con una voz de hierro forzado. Escuchen bien. Mantenerse cerca de Lord Luseng es la única garantía de seguridad que tenemos en este abismo. No se alejen ni pierdan de vista su aura bajo ninguna circunstancia. Luego corrió hacia adelante para cerrar la brecha, con los otros 3 hombres siguiendo su ejemplo con desesperada prisa. Unos minutos más tarde, Luseng detuvo abruptamente su progreso. Algo en la oscuridad adelante había captado su atención inquebrantable. Sobresaliendo de la pared de la caverna había un afloramiento masivo de mineral en bruto, un monolito que superaba a Luseng por varios metros. Su superficie poseía un brillo cristalino fascinante, pero estaba claro que ese derecho no se entregaría fácilmente. Enroscada protectoramente alrededor de la base del depósito estaba una bestia guardiana de nivel 7, sus escamas brillando con un lustre metálico. Sin perder el ritmo, Luseng dio un paso adelante y desató un golpe de palma ultrarrápido, su mano dirigida con precisión quirúrgica al núcleo de la criatura. Una ráfaga concentrada de su sombrío y aplastante golpeó el tórax del monstruo con la fuerza de una montaña cayendo. El impacto fue cataclísmico, la superferoz bestia de nivel 7 fue enviada volando hacia atrás, su enorme cuerpo incapaz de resistir la pura energía cinética del golpe. El enorme cuerpo de la criatura se estrelló contra la cara del acantilado lejano con un crujido repugnante, dejando una profunda hendidura en la roca sólida y haciendo que las vetas de mineral circundantes se fracturaran y gimieran. Con un estruendo final resonante, el monstruo se desplomó en el suelo, muerto antes de que el sonido del impacto se hubiera desvanecido. Luseng miró el cadáver humeante, con los ojos brillando de satisfacción, antes de hacer un gesto al escuadrón para que se acercara. El guardián está neutralizado. Todos, muévanse y comiencen a recolectar los fluidos vitales y la médula, ordenó, su mirada regresando ya al mineral. Los miembros del escuadrón Tigre-Escorpión miraron el cuerpo destrozado de la bestia de nivel 7 en silencio atónito antes de responder en un coro unificado. Sí, señor. Moviéndonos ahora. Los hombres corrieron hacia adelante para comenzar su recolección, y el guerrero de corte militar casualmente recogió un fragmento dentado y brillante de mineral que se había desprendido. Estaba a punto de hacer una pregunta cuando de repente soltó un grito tembloroso y eufórico que resonó por la caverna. ¡Dios mío! Señor, mire esto. Es plata. Es mineral de plata mitril puro y de alto grado. Los ojos del guerrero de corte militar amenazaban con salirse de sus órbitas, su mandíbula cayó en un estado de incredulidad pura y absoluta mientras miraba la pesada pepita de plata acunada en su palma. Luchando por mantener siquiera una pizca de su compostura profesional, se giró hacia los demás, su voz quebrándose con una energía frenética y alegre. Señor, hemos encontrado la beta madre. Somos más que ricos. El volumen de su exclamación atrajo de inmediato la atención tanto de El Insu como de Luseng, quienes fueron apartados de sus respectivas tareas por la conmoción. ¿Es eso realmente cierto? Permítame inspeccionarlo, murmuró El Insu, con su curiosidad despertada mientras ella y Luseng se acercaban al borde del sitio de excavación. Cerca de allí, el apuesto joven especialista del escuadrón también sucumbía a la creciente emoción. Sus labios temblaban y su boca permanecía abierta en un jadeo silencioso de comprensión. Estaba claro que la magnitud de su descubrimiento finalmente también se le había revelado a él. Ambos hombres sostenían el mineral en bruto en sus manos con un toque reverente, casi tembloroso, sus espíritus completamente encendidos por la brillante promesa de riqueza. El Insu extendió la mano y arrebató una pieza dentada del mineral, acercándola a sus ojos para una inspección meticulosa. De hecho, es mineral de plata mitril de alto grado, confirmó, su voz apenas un susurro al darse cuenta de que la pureza era asombrosa, mucho más allá de los depósitos superficiales típicos. Miró hacia la veta expuesta que se extendía en la oscuridad, su pecho burbujeando con una emoción frenética y contagiosa. Si esta veta continúa con esta densidad, la escala de este hallazgo es absolutamente gigantesca.
El luchador de corte militar, el apuesto joven y el veterano rubio sonreían de oreja a oreja, sus gritos de celebración de «somos ricos». Jajaja, resonando con fuerza en las paredes dentadas de la caverna. Todo el escuadrón Tigre Escorpión estaba descendiendo a un estado de locura dichosa, incluso para las estrellas nacientes del ejército, una cantidad tan vasta de plata era de inmenso valor. El guerrero de corte militar sonrió para sus adentros, su mente ya recorriendo las posibilidades. Con un botín como este, podemos permitirnos mejorar cada pieza del equipo táctico del escuadrón al siguiente nivel. Con una beta de esta magnitud, murmuró el apuesto joven especialista, con una mirada aturdida y tonta plasmada en su rostro, incluso un alquimista de nivel 7 podría ser sobornado hasta el estupor. Finalmente, puedo dejar de soñar y tener en mis manos ese escudo del mar profundo de nivel 7 por el que he estado babeando durante meses. A su lado, el veterano rubio de mediana edad acariciaba un trozo de mineral con una risa baja, sus ojos vidriosos con un anhelo profundamente arraigado. Con mi parte, incluso podría ser capaz de canjear un traje de combate de rango S personalizado. Incluso el estoico miembro calvo del equipo vio sus ojos reflejar el brillo plateado del mineral mientras soltaba una carcajada de triunfo sonora y cordial. El linzo estaba igualmente envuelta en el buen humor, una ligera risita escapando de ella mientras se preparaba para hacer otro comentario sobre su buena fortuna. Sin embargo, sus palabras murieron en su garganta en el momento en que vio a la figura solitaria que permanecía perfectamente quieta y silenciosa a su lado. En un instante, sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada sobre la cabeza, un frío que calaba los huesos extendiéndose desde su núcleo hacia afuera, sacándola instantáneamente de su delirio inducido por la codicia. «Cierren la boca. Todos ustedes, cállense», gritó de repente el Insu, su voz aguda con una autoridad súbita y presa del pánico. El guerrero calvo, que todavía reía y estaba a punto de ofrecer una respuesta ingeniosa, se congeló confundido. «¿Capitana? ¿Qué le ha pasado?» Se volvió hacia ella, solo para ver a el Insu parada allí con una expresión lívida y fantasmal, sus ojos muy abiertos con una mirada de terror creciente que él no podía comprender inicialmente. Allí, parado justo al lado de ella, estaba Lu Zeng. Permanecía perfectamente inmóvil, su mirada fría e ilegible mientras observaba en silencio a los miembros del escuadrón celebrar su supuesta ganancia inesperada, su presencia ejerciendo una presión sutil pero sofocante que parecía drenar el calor del aire. El hombre calvo sintió como si le hubieran arrojado un segundo cubo de agua helada, con su corazón casi deteniéndose en su pecho. Un hormigueo primario de miedo recorrió su cuero cabelludo al darse cuenta de la gravedad de su error, rápidamente extendió el mineral de plata hacia el joven general, su voz temblando mientras lo ofrecía como un cordero sacrificial. «Yo, no quise decir nada con eso, señor. Por favor, no estaba pensando». Recordando sus palabras jactanciosas y codiciosas de hace apenas unos momentos, el hombre calvo hizo una mueca y de repente se propinó una bofetada aguda y punzante en su propia cara. ¡Zas! El sonido fue fuerte y doloroso, dejando una marca roja en su mejilla. Eso fue una tontería de mi parte. Lo siento profundamente, señor. No quise insinuar que el botín fuera nuestro. Mis disculpas. El apuesto joven siguió rápidamente su ejemplo, arrojando frenéticamente sus piezas de mineral de plata de vuelta al foso de excavación como si el metal se hubiera convertido de repente en carbones al rojo vivo. Todo el cuerpo del hombre calvo se tensó en una pose rígida de sumisión, el sudor frío corría por su rostro pálido mientras mantenía la cabeza inclinada en un arco profundo y humilde. «Por favor, le ruego que me perdone, señor», tartamudeó, su voz densa de pavor. El Insu dio un paso adelante rápidamente, su voz urgente mientras intentaba mediar en nombre de sus aterrorizados compañeros de equipo. «Lord Lu Zeng, por favor comprenda, no pretendíamos sobrepasarnos. Esta veta de plata fue descubierta únicamente gracias a su poder y liderazgo. Por lo tanto, es justo que cada onza de estas ganancias naturales le pertenezca enteramente a usted». «Es lo que es justo y correcto», continuó ella, su voz suave pero firme mientras reforzaba la jerarquía. Los otros miembros del escuadrón miraron a Lu Zeng una vez más, sus ojos ya no estaban llenos del brillo de la plata, sino de una preocupación desesperada y suplicante.
esperando no haber ofendido inadvertidamente a la poderosa figura que sostenía sus vidas en sus manos. Lucen permaneció en silencio durante un largo momento, la tensión en la cueva volviéndose casi física. Luego, con un movimiento lento y medido, extendió la mano y palmeó ligeramente el hombro del hombre calvo, su toque engañosamente suave. Observando las gotas de sudor frío que goteaban constantemente de la frente del hombre, Lucen habló en un tono casual e indiferente que pareció cortar la atmósfera opresiva. Es propio de la naturaleza humana dejarse llevar por la codicia cuando se enfrenta a tal riqueza. Puedo entender el impulso. El guerrero calvo forzó una sonrisa débil y temblorosa que parecía mucho más dolorosa que si estuviera llorando realmente. El apuesto joven especialista permaneció sombrío y silencioso, sin atreverse a hacer contacto visual, sus labios moviéndose en un murmullo constante y callado: no me atrevería. No me atrevería. Gracias, señor. De verdad, gracias. Gracias, Lord Lucen, por su magnánimo perdón, susurraron al unísono. Sin otra palabra, Lucen comenzó a canalizar su energía interna, enfocando una tremenda oleada de fuerza en su palma. El Insu, temiendo que Lucen estuviera preparando realmente un castigo letal para los tres hombres a pesar de sus palabras, jadeó y extendió la mano. Señor, por favor. No haga esto. Lucen ignoró su súplica y, en su lugar, proyectó múltiples pulsos de energía mental refinada hacia la pared rocosa, un equivalente psíquico de una tomografía computarizada de alta resolución para mapear la densidad del mineral. En un abrir y cerrar de ojos, utilizó su abrumador poder mental para cortar quirúrgicamente el mineral de plata en bloques uniformes y manejables. Con la tarea completada, Lucen giró la cabeza para mirar al escuadrón Escorpión Tigre, que seguía allí parado en un estado de asombro estupefacto, y señaló hacia la pila de mineral procesado detrás de ellos. ¿Por qué siguen todos ahí parados como estatuas?, preguntó Lucen, con un toque de diversión en su voz. Vengan aquí y ayúdenme a recolectar esta veta de plata. Los 4 miembros del escuadrón finalmente salieron de su trance como si despertaran de un sueño febril, dejando escapar un suspiro colectivo y entrecortado de alivio por haber sobrevivido al encuentro con sus vidas intactas. El repentino atractivo de una riqueza masiva había nublado brevemente su juicio, volviéndolos complacientes en un lugar donde nunca se debe bajar la guardia. Habían estado peligrosamente cerca del desastre. El Insu se limpió el sudor frío de la frente, sintiendo que una profunda sensación de alivio la invadía. Afortunadamente, el Señor es tan generoso como poderoso, pensó. Si realmente se hubiera enfurecido por su insolencia, odio pensar en las consecuencias. Ese fue un comportamiento realmente extraño por mi parte, murmuró el guerrero calvo, golpeándose un lado de la cabeza como para recuperar el sentido común. Independientemente de que estuviéramos siguiendo al Lord Lucen, incluso si fuera otra persona, sabiendo que no hice ningún esfuerzo, ni siquiera debería haber soñado con tomar un solo fragmento de esa plata. ¿Por qué actué como si estuviera poseído por algún fantasma codicioso hace un momento? Fue totalmente vergonzoso. El apuesto joven y el veterano de mediana edad a su lado asintieron en sombrío acuerdo. Sin embargo, el hombre mayor no pudo evitar hacer una pregunta inquietante: ¿podría nuestro comportamiento haber sido influenciado por esa espesa niebla negra que impregna este 30º piso? El Insu se acercó a ellos con un rostro frío y severo. Dejen de murmurar incesantemente. Concéntrense en la tarea que tienen entre manos y transporten el mineral de plata de inmediato. ¿No oyeron las órdenes dadas por el Lord Lucen? Sí, capitana, respondieron los tres, cuadrándose con una energía sobresaltada. Se dieron cuenta con una sacudida de terror que casi habían causado otro desastre al perder el tiempo y charlar mientras el Lord Lucen esperaba. Pensar que se estaban comportando con tanta naturalidad y charlando durante tanto tiempo mientras estaban poseídos por impulsos tan extraños era realmente aterrador. De repente, cada sombra y grieta en este 30º piso parecía emanar un aura malévola e inquietante. Internamente, rezaron para completar la extracción y huir de este nivel maldito lo más rápido posible, aunque no pudieron evitar albergar un remordimiento persistente. Maldita sea, pensaron. Si lo hubiera sabido,
no habría sido tan generoso con esos 2 paquetes de suministros extra que les dimos a los miembros de la Espiral Escarlata antes. Imaginen cuánta más plata podríamos haber llevado de vuelta. Exactamente. No deberíamos habernos molestado en ayudar a esos bastardos ingratos, susurraron en voz baja. Lu Zeng, sin embargo, poseía un oído mucho más agudo que cualquier humano ordinario, y escuchó sus palabras rencorosas con una claridad cristalina. Eso es muy inusual, pensó para sí mismo. Sus interacciones anteriores con el equipo de la Espiral Escarlata de Yang Jizhou habían sido amistosas, incluso generosas. Sin embargo, ahora, estos hombres parecían haber descartado por completo su antiguo altruismo y entusiasmo, mostrando un nivel de egoísmo mezquino que estaba totalmente fuera de lugar en ellos. Nunca habían mostrado tales rasgos antes de entrar en esta zona específica. Parecía que la densa niebla negra del 30º piso poseía propiedades mucho más insidiosas que la simple corrupción física, parecía pudrir activamente la moralidad de quienes estaban en ella. De repente, los ojos de Lu Zeng divisaron algo más, una serie de huellas extrañas y distorsionadas impresas en el polvo del suelo de la caverna cercana. El ceño de Lu Zeng se frunció, formándose una serie de signos de interrogación mentales mientras analizaba las huellas. De repente, un destello agudo brilló en sus ojos, y permitió que su poder mental surgiera hacia afuera, expandiéndose en amplias ondas circulares. Casi de inmediato, una cacofonía de voces espeluznantes y distorsionadas comenzó a resonar en su mente. Comida, comida fresca, carne. Lu Zeng sintió que docenas de figuras retorcidas se ponían en movimiento de repente, corriendo hacia su posición desde todas las direcciones imaginables. Las voces desgarradoras se volvieron cada vez más fuertes y frenéticas, cantando la palabra comida en un coro rítmico y enloquecido por el hambre. Estos eran, sin duda, los solitarios maníacos de las artes marciales sobre los que Yang Jizhou les había advertido, los habitantes del infierno que habían perdido su humanidad hace mucho tiempo. Lu Zeng intensificó su sonda mental, localizando instantáneamente las firmas y auras individuales de los atacantes que se aproximaban. Las auras que sintió eran erráticas e irregulares, lo que sugería que estos individuos estaban en un estado de profunda desviación o corrupción espiritual. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de hostiles que se cerraban sobre ellos, Lu Zeng no parecía particularmente preocupado. En cambio, una ligera sonrisa depredadora curvó las comisuras de su boca. Si desean venir, entonces vengan, susurró Lu Zeng, apretando el puño mientras decidía eliminar la amenaza de un solo golpe decisivo. Sería mucho más eficiente lidiar con todos ellos a la vez en lugar de que salieran de las sombras uno por uno para buscar su muerte en el viaje de regreso. Ajenos a la inminente masacre, el escuadrón Escorpión Tigre ya había excavado un túnel masivo de más de 400 metros de profundidad en la Veta de Plata, un área aproximadamente equivalente a varias aulas de escuela grandes. Estaban totalmente concentrados en la frenética recolección de los bloques de plata, amontonando un vasto tesoro del metal precioso frente a su posición. Impulsada por su propia naturaleza diligente, el Insu era la más productiva de todos, sus movimientos eran un torbellino de movimiento constante. Después de un largo periodo de trabajo agotador, el guerrero calvo finalmente terminó su sección asignada, y el apuesto joven estaba justo detrás de él. Solo el Insu todavía tenía una pila significativa de mineral de plata por procesar, la Veta se extendía en una línea larga y brillante ante ella. Al ver cuánto se había esforzado el escuadrón en su nombre, Lu Zeng habló para ofrecer una rara palabra de aliento. Todos han actuado admirablemente hoy. Una vez que hayamos terminado de transportar este cargamento a la superficie, tengo la intención de otorgar a su escuadrón una parte significativa de las ganancias como bono. El hombre calvo, que en ese momento estaba levantando una pesada pila de bloques de plata, se quedó congelado en su lugar, con la boca abierta en total asombro. Apenas podía creer lo que oía, la magnitud de la generosidad era suficiente para llevarlo a un frenesí de emoción. Vaya. Gracias, Lord Lu Zeng. ¿Una parte de esto? Se dio cuenta de que incluso una pequeña fracción de un tesoro de plata tan masivo valdría una fortuna absoluta. Todo lo que realmente habían invertido eran unas pocas horas de trabajo físico, pero la recompensa potencial cambiaba la vida.
El Insu dejó escapar un largo suspiro de asombro, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y duda. Estamos profundamente agradecidos por su generosidad inigualable, señor, dijo, antes de sacudir firmemente la cabeza en un gesto de rechazo. But we couldn't possibly accept. We have done so little to earn such a bounty. La mirada de Lu Zeng se volvió fría y decisiva. No estoy pidiendo tu opinión sobre lo que merecen. Si elijo dárselo, lo aceptarán sin más discusiones. El cuerpo de El Insu tembló ligeramente ante la orden, el peso de su voluntad no le dejó espacio para el disenso. Confrontada con un decreto tan absoluto, El Insu no se atrevió a pronunciar otra palabra de protesta. Rápidamente bajó la cabeza y cambió su tono. Sí, mi señor. Aceptamos humildemente su regalo. Gracias. Lu Zeng vio al escuadrón volver a su trabajo con renovada eficiencia y obediencia, y un sentimiento de satisfacción indescriptible creció en su corazón. Era una verdad simple y brutal del mundo: cuando uno es débil, incluso su ira es algo vacío e inútil. Pero cuando uno es fuerte, incluso su amabilidad se convierte en una orden que no puede ser rechazada. Este sentimiento, realmente es satisfactorio, pensó. De repente, la atmósfera en la caverna cambió, y los instintos de El Insu gritaron sobre un peligro letal inminente. Dejando escapar un bufido de alarma agudo y gutural, se dio la vuelta hacia Lu Zeng para darle una advertencia. Lord Lu Zeng, algo anda muy mal. Estamos yendo. Lu Zeng la interrumpió, su voz era tranquila y firme mientras respondía, ya soy consciente. De hecho, he estado esperando que se revelaran. En ese momento, la espesa niebla negra que rodeaba su posición comenzó a agitarse violentamente. Clac, clac, clac. El sonido de pasos rápidos y ligeros resonando en el suelo de piedra comenzó a llenar el silencioso sitio de excavación. Docenas de ojos rojos brillantes comenzaron a emerger de la oscuridad, cerrándose como una manada de lobos hambrientos. Los 4 miembros del escuadrón Escorpión Tigre se pusieron instantáneamente en estado de combate, con los músculos tensos y el corazón latiendo con fuerza. Se giraron para enfrentar la fuente del ruido como si se enfrentaran a un enemigo legendario del fin del mundo. Sin embargo, el sonido de pies correteando ya no provenía de una sola dirección, estaba en todas partes. Adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha, los ecos de movimientos rápidos los rodeaban por completo, creando una pared de sonido desorientadora en la oscuridad. Estaban siendo rodeados desde todos los ángulos imaginables. La densa niebla negra fue agitada en un frenesí por el movimiento del enjambre que se aproximaba. De repente, un grupo de personas frenéticas y demacradas brotó de la niebla. Sus apariencias variaban, pero cada uno emanaba la misma aura sombría y necrótica. Eran figuras altas y esqueléticas con la piel tan pálida que parecía translúcida, como si no hubieran visto el sol en décadas. Sus ojos brillaban con una luz roja oscura y sanguinaria, y se parecían menos a personas y más a refugiados hambrientos o algún híbrido de bestia y zombi. Comenzaron a cantar una sola frase aterradora: carne fresca, denos carne fresca. A pesar de su apariencia marchita, la sangre y la energía que irradiaban de sus cuerpos eran sobrenaturalmente poderosas, su fuerza vital estallaba en la oscuridad como bengalas cegadoras de auxilio. Estos no eran meros carroñeros, eran legítimos grandes maestros de las artes marciales de alto nivel que habían perdido completamente la cabeza. Los rostros de los miembros del escuadrón Escorpión Tigre se pusieron pálidos al darse cuenta de la amenaza. Un miedo primario se apoderó de ellos, e instintivamente retrocedieron varios pasos hacia Lu Zeng. ¿Estos monstruos son todos grandes maestros? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué hay tantos aquí?, preguntó El Insu, con el rostro fijo en una máscara sombría. El veterano de mediana edad a su lado espetó: piénsalo. Si no estuvieran al menos al nivel de gran maestro, nunca habrían sobrevivido a la corrupción de estos pisos inferiores durante tanto tiempo. A juzgar por su estado de locura, estos deben ser los legendarios maníacos de las artes marciales sobre los que nos advirtieron. Probablemente ronden los niveles entre el 25 y el 30, continuó, con la voz temblorosa. Deben ser los responsables de la desaparición del equipo de la Espiral Escarlata que se perdió después de ser emboscado.
Es casi seguro, susurró el Insu, apretando el agarre de sus espadas. Pensar que estos bastardos han descendido tanto en la depravación que están cazando y consumiendo activamente a los de su propia especie, han abandonado su humanidad por completo. Pero mírenlos, notó el apuesto joven, con la voz llena de pavor. Estos maníacos suelen ser depredadores solitarios. ¿Cuándo empezaron a coordinar sus ataques y a trabajar juntos como una manada? La voz de Lucen cortó el aire, proporcionando la escalofriante respuesta. El escuadrón escorpión tigre se dio la vuelta rápidamente cuando Lucen dio un paso al frente, con su expresión tan tranquila y distante como siempre, su mirada fija en un solo punto en la niebla agitada. Solo hay una razón para tal comportamiento, afirmó claramente. Hay un individuo entre ellos que posee un poder tan absoluto y aplastante que se han visto obligados a someterse. Él es su líder. Su rey. El Insu y los demás se quedaron mudos de asombro. ¿Un rey? Un momento después, desde la dirección exacta a la que Lucen estaba mirando, el sonido de aplausos lentos y rítmicos resonó por la cueva. La niebla negra se dispersó de repente como si fuera empujada por una mano invisible, revelando una figura alta y delgada que emergía de las tinieblas, un joven pálido con mejillas hundidas y ojos hipnóticos y hechizantes. Continuó su lento aplauso mientras caminaba hacia el grupo, sus movimientos eran elegantes pero profundamente inquietantes. Estaba vestido con equipo de combate de alta calidad andrajoso reforzado con gruesas placas de armadura de aleación, lo que le daba una apariencia sorprendentemente similar a la de un oficial militar moderno, aunque uno que hubiera sobrevivido a 1000 infiernos. El joven se detuvo y ofreció una sonrisa escalofriante a Lucen. Eres claramente el espécimen más inteligente y poderoso aquí, dijo, su voz era suave y melódica. Eso significa que tu carne será la más exquisita de todas. Devorar a una criatura de tu calibre seguramente me impulsará a un nuevo nivel de poder. Su tono era casual y conversacional, como si discutiera una comida gourmet en lugar de canibalismo. Al escuchar sus palabras, los maníacos circundantes comenzaron a babear, sus expresiones se volvieron aún más voraces. Uno de ellos graznó, Lumo Ying, el chico es tuyo para darte un festín, pero los otros 4 nos pertenecen a nosotros. No hemos tenido médula fresca en semanas. Los ojos del joven pálido brillaron con una luz roja oscura mientras una lengua grotesca y excesivamente larga pasaba por sus labios. Por supuesto. Siempre he tenido un paladar refinado, solo consumo lo mejor de lo mejor. El Insu jadeó de repente, con los ojos muy abiertos en un momento de reconocimiento impactante. ¿Lumo Ying? La estrella del este, de la generación anterior. Pero, se informó que habías muerto hace más de una década. ¿Cómo puedes estar vivo? Las palabras del veterano de mediana edad fueron como una piedra pesada caída en un estanque tranquilo, enviando ondas de choque a través del escuadrón. El enfoque de todos se centró en el joven pálido. Lucen se volvió ligeramente hacia el Insu y preguntó, ¿estás familiarizada con este individuo? Ella asintió, mientras el sudor frío corría por su rostro. Señor, usted es de una generación más nueva, así que hay muchas leyendas que no ha escuchado. En el pasado, solo los genios con el talento más trascendental en la región militar del Este eran honrados con el título de Estrella del Este, explicó sin aliento. Lumo Ying era el más prominente entre ellos, llegando en un momento a ocupar el tercer lugar en todo el ranking de estrellas de la región oriental con un poder de combate registrado de 13 estrellas. Sin embargo, continuó, con la voz temblorosa, hace más de 10 años, fue asignado a una misión para suprimir un motín masivo de una raza alienígena. Durante la operación, él y toda su unidad desaparecieron sin dejar rastro. Los militares finalmente lo declararon muerto, terminó el Insu, con un tono que mezclaba horror y una profunda tristeza. Pensar que ha estado escondido en esta oscuridad todos estos años, manteniendo su vida devorando la carne y la sangre de sus compañeros grandes maestros, es más que trágico. Los otros miembros del escuadrón escorpión tigre se veían aún más desmoralizados que antes. El guerrero cabezón gimió desesperado, ¿qué? ¿Tenía 13 estrellas de poder de combate hace más de una década? Eso significa que es al menos media estrella más fuerte que el poder que el Lord Lucen mostró durante su evaluación.
¿Estamos realmente condenados? El pico registrado de Lucen fue solo de 12.5 estrellas. El Insu miró la expresión inalterable y tranquila de Lucen y respiró hondo, espetando a su subordinado. Cierra la boca. Es probable que su poder de combate se haya estancado o incluso retrocedido. Ha estado muriéndose de hambre en un páramo durante 10 años, su fuerza vital debe estar gravemente agotada. No está en su apogeo. Lumo Ying, de pie a solo unos metros de distancia, actuó como si acabara de escuchar el chiste más hilarante imaginable, agarrándose el estómago mientras estallaba en una risa maníaca. Ja ja ja. Oh, eso es precioso. ¿No ha tenido suficiente para comer? ¿Están tratando de matarme de risa antes de que pueda probarlos? De repente, su risa cesó y sus ojos ardieron con una intensa luz roja depredadora. La sonrisa de Lumo Ying se volvió retorcida y extraña mientras se inclinaba hacia adelante. En cuanto a la cuestión de la comida, ¿no está el festín más delicioso que he visto en años justo frente a mí? Enderezó su postura, su voz se volvió fría y cortante. No importa. Me he cansado de conversar con mi cena. No me gustaría que el sabor se estropeara por esperar demasiado. Levantó una mano pálida y delgada, y la niebla negra circundante comenzó inmediatamente a surgir y hervir, corriendo hacia su cuerpo en un torrente sincronizado y arremolinado. Su mirada estaba ahora llena de una intención asesina concentrada y sofocante. Ustedes, pequeños mocosos patéticos, deberían sentirse honrados, siseó. Muy pocos tienen el privilegio de presenciar mi verdadera forma evolucionada antes de ser consumidos. En segundos, Lumo Ying se transformó en el centro de un vórtice masivo y negro como el carbón que representaba la oscuridad absoluta más profunda del abismo, devorando implacablemente la luz y el aire a su alrededor. Los miembros del escuadrón Escorpión Tigre apenas habían logrado aferrarse a la teoría de El Insu de que la fuerza del lunático se había desvanecido, pero esa pequeña chispa de esperanza fue aniquilada instantáneamente. Sus rostros se pusieron pálidos mientras luchaban incluso por permanecer de pie contra la tormenta extraña y antinatural generada por la transformación de Lumo Ying. Un rugido primario e infernal resonó por la caverna mientras su cuerpo se deformaba, se convirtió en una bestia monstruosa, con cuernos en espiral brotando de su cráneo para perforar el techo mientras dientes afilados como navajas brillaban detrás de una lengua larga y prensil. Sus manos se alargaron en garras de obsidiana que parecían las guadañas de la propia muerte, y enormes alas de cuero se desplegaron de su espalda, permitiéndole flotar con una agilidad aterradora y depredadora. El Insu y todo el escuadrón Escorpión Tigre quedaron completamente paralizados por la vista, sus mentes incapaces de procesar la malevolencia pura y abrumadora de la criatura que tenían delante. Esto, ¿qué nombre de los cielos es esta pesadilla? Con ojos verdes serpentinos que pulsaban con una luz malévola enfermiza y una lengua larga y bifurcada que chasqueaba rítmicamente contra el aire húmedo, Lumo Ying estaba allí regodeándose. Se deleitaba en la embriagadora y oscura oleada de poder que corría por sus venas transformadas, una energía primigenia y arcana que se sentía mucho más potente y visceral que cualquier cultivo humano que hubiera conocido. Esta es la sensación por la que he tenido hambre durante una década de oscuridad. Este es el sentimiento supremo de trascendencia, siseó, su voz era un rasguido distorsionado y grave. El título de Estrella del Este no es más que historia antigua y polvorienta para mí ahora. Cuando caminaba por la superficie como un mortal, era una criatura patética, tan débil e insignificante como una hormiga común, continuó, sus garras de obsidiana cavando profundamente en el suelo de piedra. Por suerte, ocurrió ese cataclísmico motín de la raza alienígena, y me desplomé en las profundidades olvidadas y sin luz de esta mazmorra. En el abrazo frío y sofocante de mi desesperación, un dios se acercó para guiarme hacia el camino supremo y prohibido de las artes marciales. La expresión de Lucen parpadeó con una intensidad sutil y peligrosa, su mente aguda captó inmediatamente la palabra específica y blasfema utilizada en los desvaríos del loco. Un dios, intervino Lucen, con su voz cargada con una sonda fría e investigadora. ¿A qué te refieres con un dios te guió? ¿Quién exactamente está moviendo los hilos en este abismo?, exigió Lucen. Pero Lumo Ying ignoró por completo la pregunta, su mente aparentemente fracturada por su propio poder mientras continuaba desvariando a su antojo,
perdido en sus propios delirios de grandeza. La verdadera esencia de las artes marciales es lograr la fuerza absoluta por cualquier medio necesario, sin importar el costo para la humanidad de uno. Él tenía razón después de todo. Si las bestias alienígenas pudieran servirse como comida para fortalecer a los artistas marciales, entonces es lógico que los artistas marciales sean el grado más alto de comida para el camino de las verdaderas artes marciales. El ceño de Lu Zeng se frunció en una máscara de profundo disgusto. ¿Quién te dijo esto? ¿Quién te alimentó con estas mentiras? ¿Quién es exactamente el que te dio esta iluminación? Presionó Lu Zeng una vez más. Lu Mojing seguía sin ofrecer respuesta, en su lugar extendió sus brazos deformes y ladeó la cabeza en un ángulo inquietante antes de estallar en una cacofonía de risas maníacas. Sonrió, revelando hileras de colmillos dentados, y rugió hacia el techo, la estrella del este del pasado ha sido eclipsada. Ahora soy el hijo del este, Moyan. Yo, Moyan, algún día irradiaré mi luz oscura fuera de esta mazmorra, cubriendo toda la tierra con mi sombra. Al escuchar esto, los rostros de El Insu y su escuadrón se volvieron blancos como el pergamino, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podían mantener el agarre de sus armas. En ese preciso momento, una voz resonó de repente, vibrando con una claridad escalofriante en los oídos de todos. Te lo he preguntado 2 veces ya. ¿Te fallaron los oídos o simplemente has perdido la capacidad de comprender el habla humana? Todos se sobresaltaron por el sonido, sus miradas se dirigieron en una dirección. Allí estaba una figura alta e imponente observando silenciosamente la locura. Lu Zeng bajó ligeramente la cabeza, metiendo casualmente las manos en los bolsos mientras adoptaba una pose de dominio absoluto e inquebrantable, emanando un aura de poder que parecía empequeñecer a los monstruos circundantes. Parece que no escuchaste ni una sola palabra de lo que dije, ¿verdad? Los ojos de Lu Zeng brillaron con una potente mezcla de desdén y desprecio frío. Frunció los labios como si luchara por reprimir una sonrisa sardónica, pero su mirada se agudizó de repente como una hoja afilada. Bien. Si no hablas, simplemente iré a buscar a ese grande que mencionaste y extraeré las respuestas yo mismo. De repente, una intención asesina ilimitada y estremecedora estalló de Lu Zeng como un glaciar creciente e imparable. En un solo instante, la presión de su intención barrió cada rastro de la niebla negra en un radio de varios kilómetros. La sonrisa arrogante en el rostro transformado de Lu Mojing se congeló instantáneamente, su expresión se volvió rígida y paralizada. ¿Esto? ¿Qué es esta aura sofocante? Tú, ¿quién eres exactamente para blandir tal nivel aterrador de malicia? Observó con horror congelado cómo Lu Zeng daba un solo paso deliberado hacia él. En la percepción de Lu Mojing, ese paso llevaba consigo el peso de una montaña de cadáveres y el hedor de un mar de sangre. Ante este nivel de intención asesina concentrada, Lu Mojing se sintió como una luciérnaga parpadeante bajo el brillo de una luna llena, insignificante hasta el punto de ser inexistente. Lu Zeng simplemente agitó su mano en un arco despectivo, lanzando un golpe de palma casual. El aire gritó mientras el cuerpo físico de Lu Mojing comenzaba a fracturarse y romperse bajo la mera presión del golpe. ¡Boom! El cuerpo monstruoso de Lu Mojing explotó en una lluvia de sangre oscura, y la extraña luz negra que irradiaba se extinguió en un instante. En ese momento, los miembros del escuadrón de Elin subieron el rostro frío y apuesto de Lu Zeng reflejado en sus ojos, su silueta erguida en medio del polvo que se asentaba. Esa figura habló con una voz de indiferencia final a los restos parpadeantes del alma de Lu Mojing, ¿afirmaba ser el sol? Si tú eres el sol, entonces ¿qué me hace eso a mí exactamente? Con esas palabras, Lu Zeng apretó ligeramente sus 5 dedos en un puño. La esencia espectral restante de Lu Mojing se vaporizó instantáneamente en la nada, y el resplandor oscuro desapareció para siempre. Un silencio absoluto y mortal descendió sobre el piso 30 de la mazmorra. Los locos de las artes marciales se quedaron congelados en su lugar, con la boca abierta en una parálisis de asombro. ¿Cómo pudo un rey de 13 estrellas ser borrado tan fácilmente? Tanto los grandes maestros heréticos como el escuadrón de El Insu miraron con horror a Lu Zeng, quien arrojó casualmente un fragmento de hueso y comenzó a limpiarse con indiferencia la sangre oscura de sus dedos.
Se sentía como si su propio sentido de la realidad hubiera sido aplastado junto con el apretón final de Lu Zeng. Lu Zeng permaneció en medio de la carnicería, su postura era fría y arrogante, antes de dejar caer casualmente una sola frase, demasiado débil. Ni siquiera pudiste resistir un solo movimiento casual. Los ojos de El Insu se abrieron de par en par, su mente completamente aturdida por la exhibición. Lu Mojing había sido una vez la estrella naciente más brillante de la División Este, una potencia de 13 estrellas cuya fuerza superaba con creces a los grandes maestros heréticos locales. Y sin embargo, a pesar de ese linaje legendario, no pudo mantenerse firme ni siquiera por un solo segundo contra Lu Zeng, un hombre que apenas estaba en sus 20 años. El rey del abismo había sido masacrado instantáneamente como una mosca común o un tomate reventado. Una ejecución tan casual y sin esfuerzo se sentía como un sueño febril, totalmente irreal para todos los que observaban. Sus cabezas zumbaban con una cacofonía de confusión y asombro. Lord Lu Zeng, ¿qué tan profundo llega realmente su verdadero poder? De repente, el hechizo del silencio se rompió, y la multitud herética se volvió loca de terror, gritando, ¡corran! ¡Salgan de aquí! ¡Es un demonio! Todos comenzaron a correr hacia las salidas, abandonando su orgullo y sus vidas. Lu Zeng los observó con una mirada fría. ¿Creen que pueden correr? Podrán escapar el 1 del mes, pero no hay lugar donde esconderse el 15. Lu Zeng levantó su mano una vez más y lanzó un golpe de palma de barrido, su dorado brillando como un sol en miniatura. Escaneó las sombras circundantes con ojos depredadores, luego extendió sus brazos, sus 10 dedos extendiéndose como si fueran 10 cuchillas de energía pura y afiladas como navajas, listas para cosechar las vidas de los malvados. ¿Lidiar con basura de tu calibre? El camino de la matanza es verdaderamente el método más adecuado, susurró Lu Zeng. Desapareció en un destello dorado. En un instante, una escena visceral de montañas de cadáveres y mares literales de sangre pareció expandirse en todas direcciones, su intención asesina, que ponía los pelos de punta, saturó cada centímetro de la caverna. Cuando Lu Zeng reapareció, sus dedos estaban manchados con sangre fresca y humeante que goteaba continuamente sobre la piedra. Momentos después, casi 300 cabezas de los grandes maestros heréticos cayeron al suelo simultáneamente. Fuentes de sangre brotaron de sus cuellos cercenados, impulsadas por la potente energía interna de los maestros caídos, manando sin parar hasta que la cámara se llenó de un hedor metálico espeso y empalagoso. Los 4 miembros del escuadrón de El Insu estaban completamente estupefactos. En solo 4 breves respiraciones, una aterradora potencia de 13 estrellas y casi 300 grandes maestros estaban todos muertos. Las palabras simplemente no lograban describir el terror y el asombro puros y abrumadores que sentían. El guerrero cabezón del escuadrón tartamudeó en un estado de profundo shock. Entonces, ese poder de combate de 12 estrellas reportado, ¿era solo una fracción de lo que quería que el mundo viera? El Insu, sin embargo, sintió una oleada de emoción y orgullo. Eliminar a toda una legión de grandes maestros heréticos sin ayuda, este logro hará que nuestra región militar del este brille en toda la nación. Con los heréticos del nivel 30 aniquilados, apenas quedan bestias demoníacas para desafiarnos. Después de un momento de reflexión silenciosa, Lu Zeng se volvió hacia el escuadrón y emitió sus órdenes. Ustedes 4 quédense aquí y aseguren el área por un momento. Tengo la intención de bajar más e investigar la fuente de ese Dios que mencionó Lu Mojing. Dejando esas palabras finales para el aturdido escuadrón de El Insu, Lu Zeng desapareció en un torbellino de movimiento. Los dejó a los 4 allí parados con expresiones vacías y aturdidas en sus rostros. El Insu finalmente reaccionó y gritó hacia el abismo, «Oiga. Mi señor, tenga cuidado». Pero su voz se perdió en el viento mientras la figura dorada de Lu Zeng se desplomaba en la oscuridad de abajo. En su rápido descenso, el ceño de Lu Zeng estaba fruncido en pensamiento. Ese lunático mencionó a un Dios, y a un Señor, ¿qué tipo de entidad se esconde en estas grietas? Una oscura sospecha se formaba vagamente en el fondo de su mente, y estaba decidido a confirmar la verdad.
A medida que se adentraba más en la corteza planetaria, la concentración de la niebla oscura de otro mundo aumentó considerablemente, convirtiéndose en un velo espeso y aceitoso. Lucen finalmente aterrizó en una enorme cámara central, un lugar que parecía ser el conducto principal que escupía el miasma oscuro. Se paró en el centro del vacío, con los ojos escaneando meticulosamente las sombras irregulares en busca de cualquier signo de movimiento. Está demasiado tranquilo aquí, suspiró, su voz resonando en el espacio hueco. Era un silencio tan absoluto y pesado que resultaba aterrador incluso para un maestro de su nivel. Lucen dio un paso cauteloso hacia adelante en las tinieblas. Descubrió que incluso su formidable poder espiritual estaba siendo obstaculizado por la densidad antinatural de la niebla oscura, que actuaba como un amortiguador psíquico, debilitando seriamente su percepción. Mi poder espiritual ha alcanzado el 7º nivel, sin embargo, incluso a mí me resulta difícil sondear más allá de la profundidad equivalente al 8º piso. ¿No significaría eso que cualquier psiónico por debajo del 7º nivel que entrara en este lugar quedaría cegado instantáneamente? Medio minuto después de su exploración, Lucen se detuvo de repente. Se quedó mirando en silencio el remolino de niebla frente a él, con sus instintos en alerta máxima. ¿Debería irrumpir realmente en el corazón de esta anomalía sin un plan más detallado?, se cuestionó a sí mismo. Lucen podía sentir claramente una extraña fuerza de atracción magnética que emanaba del interior de la niebla, tirando de su cuerpo físico y de su propia alma como si tratara de atraerlo a una trampa. De repente, Lucen jadeó al divisar algo a través de la bruma. ¿Podría ser que hay todo un mundo al otro lado de esta fisura, trascendiendo los límites del espacio y el tiempo? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, sintió como si realmente hubiera cruzado un umbral hacia otro reino. El paisaje a su alrededor ya no era una cueva escarpada, sino algo increíblemente poético y surrealista. Un pie blanco como la nieve dio un paso adelante desde la niebla, aterrizando suavemente en el suelo. Un destello de curiosidad genuina bailó en los ojos de Lucen. ¿Qué demonios es este lugar? Su cuerpo se estremeció cuando una sensación mágica, casi eufórica, inundó todo su ser, embotando sus instintos de combate. Innumerables fantasías y conjeturas salvajes aparecieron instantáneamente en su cabeza mientras luchaba por mantener la concentración. Lucen vio a una hermosa joven parada ante él. Frente a ella, no pudo evitar exclamar con asombro: ¿eres una nativa de este otro mundo? ¿Una habitante del abismo? ¡Qué asombroso! Encontrar vida inteligente en un lugar tan desolado, y parece estar tan curiosa por mí como yo por ella. Lucen dio otro paso adelante, con el corazón lleno de una extraña emoción. Me pregunto si su especie puede coexistir con los humanos. La joven extendió una mano esbelta, con los ojos suaves y gentiles. Innumerables pensamientos románticos cruzaron la cabeza de Lucen. ¿Podrían realmente trascender mundos y especies para encontrar una conexión? Pero de repente, en ese exacto momento, una brillante y protectora luz dorada brotó del centro del entrecejo de Lucen. La curiosidad y la calidez en esos hermosos ojos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, reemplazadas por una expresión de intensa crueldad y brutalidad primigenia. La bella figura se desintegró, dejando atrás solo una aterradora bestia demoníaca de múltiples extremidades, una vista que dejó a Lucen momentáneamente confundido y asqueado por la ilusión. La bestia demoníaca no atacó de inmediato, en su lugar, comenzó a engatusarlo con palabras dulces e hipnóticas que resonaban directamente en su mente. No tengas miedo, pequeño. Ven a mí. No te importe mi apariencia actual, es simplemente un caparazón. Ven aquí, y encontrarás cada deseo que hayas albergado realizado dentro de estas profundidades. Parecía desesperada por hipnotizar a Lucen de nuevo hacia la alucinación. Así es, entrega tu voluntad y únete a mí. Sus tentáculos viscosos y con púas salieron disparados, envolviéndose rápidamente alrededor de las extremidades de Lucen. Ven a mi abrazo, mi querido niño, y vuélvete uno con el vacío. Creyendo que Lucen había perdido el conocimiento y sucumbido al asalto mental, la bestia demoníaca comenzó a babear, con sus fauces abriéndose de par en par para devorarlo por completo. Justo cuando la bestia iba a matar, una esfera concentrada de yang y dorado se reunió en la palma de Lucen.
Con un rugido de poder, golpeó a la bestia demoníaca directamente en su masa central, y el impacto envió a la criatura volando hacia atrás con un crujido nauseabundo. Ah, chilló con un dolor agonizante mientras su forma física comenzaba a disolverse. Lu Zeng se ajustó el cuello y murmuró fríamente, ciertamente me diste un susto con esa ilusión. ¿Pero honestamente pensaste que no notaría el hedor a podredumbre? Solo te estaba siguiendo el juego para ver qué eras, y realmente caíste en la trampa. Con una mueca burlona, Lu Zeng levantó su dedo medio en un gesto de pura provocación. ¡Idiota! La bestia demoníaca se volvió absolutamente loca, rugiendo entre dientes mientras se estabilizaba. Lo que más odio es a los niños desobedientes y arrogantes. Matar. Quiero destrozar tu alma. Mientras rugía, la niebla oscura circundante se volvió más espesa y violenta. Maldita sea. Atrápenlo. No dejen que el tributo escape. Innumerables otras bestias demoníacas comenzaron a surgir hacia Lu Zeng desde el interior de la agitada niebla oscura, su número era abrumador. Mientras tanto, de vuelta en el piso 30, el Insu recuperaba con cuidado una tarjeta de plata manchada de sangre de la pila de restos de Lu Mojing. Como esperaba, realmente es Lu Mojing. Su tarjeta de identidad militar oficial sigue intacta después de todos estos años. El Insu examinó cuidadosamente los detalles de la tarjeta y luego jadeó con sorpresa. Espera, esta segunda persona era un gran maestro de alto rango del prestigioso Salón Marcial Overlord. Los otros miembros del escuadrón de El Insu comenzaron a registrar los otros cuerpos de los heréticos caídos. El hombre de la mochila grande informó sus hallazgos con rostro sombrío. Este es Song Fang, un antiguo maestro del Salón Marcial del Trueno. El Insu se dio cuenta de la gravedad de la situación. Así que incluso sus antiguos jefes de salón terminaron como lunáticos aquí. Recojan cada pieza de evidencia que podamos encontrar, debemos informar de esta carnicería al distrito militar de inmediato. Miró el campo de cadáveres con una expresión compleja. Casi 30 reconocidos grandes maestros del Dao marcial han perecido en una sola hora. Temo que esta sea la matanza de nivel gran maestro más significativa en la historia reciente de nuestra nación. Al guerrero de pelo rapado del escuadrón no parecía importarle la política. Se puso de pie, se cruzó de brazos y escupió en el suelo. Ya eran hombres muertos caminando, capitana. Morir de nuevo en este foso no cambia nada. De todos modos, estos traidores definitivamente no andaban en nada bueno. El Insu asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Es una limpieza que debió hacerse hace mucho tiempo. En ese momento, un fuerte silbido resonó y una figura se materializó ante ellos. Lu Zeng había regresado, cargando un enorme saco repleto de raro mineral de mitrilo. En el momento en que vieron su rostro, los 4 miembros del escuadrón de El Insu se cuadraron, su saludo era aún más respetuoso y silencioso que antes. Mi señor, ha regresado sano y salvo. Lu Zeng asintió con calma. Todos, empaquen su equipo y el mineral de inmediato. Vamos a evacuar este foso infernal en este instante. Además, el Insu encuentra la manera de transmitir una advertencia a cualquier otro equipo de élite que opere en estos sectores inferiores, diles que corran por sus vidas. El Insu se quedó atónita e instintivamente preguntó, mi señor, ¿qué pasó allá abajo? Lu Zeng se volvió para mirarla y ajustó casualmente el peso de su saco. No es nada importante. Simplemente provoqué accidentalmente algunos de los juguetes territoriales más grandes que acechan en las profundidades. Parece que están pasando por una especie de crisis mental colectiva en este momento. El desprecio casual de Lu Zeng por la amenaza asombró a todo el escuadrón, dejándolos increíblemente conmocionados. Mucho más abajo, las bestias demoníacas que surgían de la niebla oscura comenzaban a arrasar frenéticamente los túneles. Estaban registrando cada rincón del abismo en una búsqueda desesperada y frenética de Lu Zeng. Los rugidos de miles de monstruos resonaban continuamente, el sonido vibraba a través de la propia piedra de la mazmorra. ¿Quiero su corazón? Mátenlo. Todo el nivel subterráneo estaba cayendo en un caos total. Los 4 miembros del escuadrón de El Insu finalmente se dieron cuenta del peligro.
Un miedo primario brotó en su interior al sentir que el suelo comenzaba a temblar. Sabiendo que Lucen no exageraría tal amenaza, inmediatamente empacaron sus pertenencias y se prepararon para largarse. No tenían mucho que cargar, aparte de su equipo de supervivencia y varias bolsas pesadas atestadas de preciado mitrilo. Lucen usó una onda de su poder mental para recoger los fragmentos restantes de mitrilo del suelo y luego instó, movámonos. Ahora. Sí, señor. Los 4 miembros del escuadrón agarraron sus cargas y siguieron frenéticamente a Lucen. Lucen era naturalmente el más rápido entre ellos, así que tomó la delantera, actuando como un arado humano para despejar el camino de cualquier amenaza que se aproximara para el resto del grupo. Extendió su poder mental en todas direcciones, monitoreando los rápidos movimientos de las bestias del infierno mientras pululaban hacia arriba. Se dio cuenta de que sus preocupaciones iniciales estaban justificadas, las bestias de cada nivel estaban actualmente en un estado de frenesí de alerta máxima. Afortunadamente, muchos de los otros artistas marciales que se ponían a prueba en las grietas ya habían sentido el cambio en la atmósfera y ya estaban huyendo de regreso a las zonas seguras establecidas. La capacidad mental de Lucen estaba realmente fuera de serie. Desde su perspectiva, podía ver oleadas de bestias infernales cargando hacia su posición desde cada túnel que se cruzaba. Sin embargo, las bestias que habitaban el piso 30 no eran de un nivel particularmente alto. Aunque sus números eran asombrosos, Lucen no se inmutó. Con un agudo chasquido de su mente, su inmenso poder espiritual estalló hacia afuera, creando una tormenta invisible y aplastante. Lucen miró a una manada de bestias que se preparaban para saltar, y fueron instantáneamente lanzadas lejos, explotando en polvo fino y despejando el camino por delante. Lucen ordenó por encima de su hombro, concéntrense en donde pisan y no se preocupen por los monstruos. Solo manténganse dentro de la estela de mi poder. El escuadrón de El Insu ya había desarrollado una fe ciega y absoluta en las habilidades de Lucen. Siguieron cada una de sus instrucciones sin rechistar, concentrándose enteramente en mantenerse al día con su velocidad borrosa. Con la cabeza baja y el corazón acelerado, cargaron hacia adelante a través del caos. Unos momentos después, el grupo, cargando 3 enormes bolsas de mitrilo, atravesó con éxito la superficie y escapó de la fisura. Mientras el Insu permanecía tosiendo entre el polvo y el humo de la entrada, los labios de Lucen se curvaron en una ligera sonrisa de satisfacción. Finalmente de vuelta en tierra firme, miró hacia el foso gigante donde miles de ojos rojos ardientes miraban hacia arriba, queriendo devorar el mundo entero. El Insu se sintió increíblemente afortunada de estar viva. Vaya, eso estuvo demasiado cerca. Gracias a los cielos que son físicamente incapaces de salir del foso para seguirnos hasta aquí. Miró a Lucen, y su curiosidad finalmente pudo más que ella. ¿Qué fue exactamente lo que hizo allá abajo?, preguntó, rascándose la cabeza con confusión. ¿Qué tipo de nido de avispas pateó para causar semejante alboroto? Por suerte, había tantas bestias que empezaron a amontonarse y a frenarse unas a otras en los pasajes estrechos, añadió, estremeciéndose. De lo contrario, ni siquiera puedo imaginar lo aterrador que habría sido ese escape. Lucen, sin embargo, no tenía intención de admitir todo el alcance del problema que había causado.